Capítulo 4. El animal interior. Lo que asusta en las entrañas del hombre es la oscura conciencia de tener en su interior algo vivo, algo tan familiar a la repugnante bestia que ésta bien podría reconocerse en ello. Walter Benjamin. Esos peligrosos órganos. Ogros del alma en las grutas del cuerpo. Michel Leiris. En diversas lenguas, desde el italiano hasta el chino, el órgano sexual masculino recibe el nombre de pájaro, sin duda debido a su maravillosa facultad de elevarse hacia el cielo, pero también posiblemente porque actúa por su cuenta, como un animal independiente, sin amo ni señor. Siguiendo una tradición iconográfica extraordinariamente estable, presente desde los santuarios de la Grecia clásica hasta los grafitis en los actuales baños públicos, aparece a menudo representado como una oca o como un gallo, pero también adoptando la forma de otros animales que recuerdan su esbeltez y su fogosidad, peces, serpientes o toros. Aunque resulta menos común, a veces aparece como una bestia feroz, como en Herculano, donde un tintinabulum de bronce representa a un gladiador amenazando con su sable a su propio sexo, que se alza en forma de pantera. El órgano sexual femenino, en cambio, suele aparecer como un pequeño animal dulce y mimoso, aunque también dotado de voluntad propia. Gata, paloma, conejo o ratón. Pero para muchos hombres atemorizados ante los misterios de la sexualidad femenina, la vagina también puede adoptar la forma de las fauces de un animal carnívoro o de criaturas marinas que recuerdan al origen del mundo y al caldo primitivo, almejas, pulpos, estrellas de mar, seres extraños carentes de cerebro, cuyas incomprensibles contracciones producen fascinación y horror. Los labios separados y la vulva recuerdan también a la mariposa, con sus alas desplegadas en torno al clítoris. La mujer llevaría así una psique entre sus piernas. Lo que el habla popular y las tradiciones figurativas nos cuentan de manera tan explícita no puede haber sido ajeno a la reflexión de los filósofos y sabios. En efecto, Platón ya señaló que los órganos genitales de los hombres son por naturaleza insumisos y autoritarios, como animales sordos a la voz de la razón, pues arrebatados por fogosos apetitos, pretenden mandar siempre. Timeo 2003. En cuanto a las mujeres, constata que lo que se llama matriz o útero es un animal que habita en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece largo tiempo estéril, pasada la pubertad, le cuesta mantenerse quieto, se indigna, se pasea por todo el cuerpo, bloqueando los conductos del aliento, dificultando la respiración y provocando un gran malestar y todo tipo de enfermedades. Casi 2 milenios más tarde, Leonardo da Vinci utilizaba palabras parecidas para describir la verga. Esta tiene que ver con la inteligencia humana y a veces posee inteligencia propia. Aunque la voluntad intente dirigirla, ella se obstina y actúa como quiere, moviéndose a veces sin el consentimiento del hombre e incluso a escondidas del mismo. Ya esté el hombre durmiendo o despierto, ella no hace más que seguir sus impulsos. A menudo el hombre duerme, pero ella vela, y también ocurre que el hombre está despierto, pero ella duerme. Innumerables veces el hombre pretende utilizarla, pero ella se niega, y otras ella quiere entrar en acción, pero el hombre se lo prohíbe. Parece, pues, que este ser tuviera a menudo vida e inteligencia propias y separadas de las del hombre,
y éste se equivoca de avergonzarse de ella, al no nombrarla ni exhibirla, intentando constantemente cubrir y disimular lo que debería adornar y exponer con orgullo, como si fuera un invitado de honor. Montaigne, que se dirige al falo como Monsieur, mis partes, viene a constatar lo mismo, maravillado y divertido. Son ciertas las alusiones a la indómita libertad de este miembro que se inmiscuye impunemente cuando no deseamos su presencia y desfallece inoportunamente cuando más lo necesitamos, rechazando la imperiosa autoridad de nuestra voluntad, ignorando impasible y obstinado nuestras solicitudes mentales y manuales. También varios autores contemporáneos imaginan el pene como un ser animado, aunque normalmente antropomórfico, como una especie de doble entrometido y caprichoso. Según Moravia, Yo y él, en 1971, él es un pequeño personaje tiránico, parlanchín y retorcido, con el cual el protagonista ha de mantener perpetuas negociaciones. Luigi Malerba, en El protagonista, en 1973, invierte los papeles. El protagonista, el narrador, es en este caso el falo, tímido y megalómano de un personaje anónimo. Sin embargo, como bien subraya el psicoanálisis, el propietario de este indisciplinado apéndice tiene horror a separarse de él. El miedo a la castración reflejaría así la tendencia vital a la unidad. Él forma parte de mí, y nos llegamos a preguntar incluso si esta parte externa de mí es mi mejor parte. Por otro lado, esos peligrosos órganos de procreación no son los únicos que parecen vivir su vida y hacer esas tonterías sin las cuales el género humano ya no existiría. Los niños, que escuchan con gran sorpresa el martilleo regular de su corazón, ese extraño animal que galopa, y los enamorados, que sorprenden el escandaloso ruido de los intestinos de su amado, saben bien que hay todo tipo de actividades y de transformaciones corporales que tienen lugar a escondidas y a veces a pesar nuestro. Y no ha hecho falta esperar a Freud para darse cuenta de que nuestra alma racional no es verdaderamente dueña y señora de su casa. Crecimiento, envejecimiento, alternancia de sueño y vela, misteriosos ritmos femeninos, latidos cardíacos, respiración, digestión, transpiración, evacuación de excrementos y orina, fatiga, dolores, apetitos y pasiones. Se trata de todo nuestro cuerpo que se alza ante nosotros, inexplicable, indómito, como un animal. Y sin embargo, no podemos evitar el sentimiento de un yo único. Las tres almas. En cuanto a la creencia general de que el alma racional se aloja en el encéfalo, el alma viril e irascible en el corazón y el alma concupiscente en el hígado, es algo que se puede comprobar cada día cuando oímos decir de un loco que es un descerebrado, o de un ser pusilánime y cobarde que carece de corazón. Galeno. Son sin duda observaciones complejas como estas las que condujeron a los pensadores de la antigüedad a inventar el modelo de las tres almas, que da cuenta de nuestra animalidad y de nuestra humanidad. Platón, siempre generoso en reflexiones, nos ofrece tres versiones diferentes. En la República utiliza la metáfora de las bestias salvajes. El alma humana sería tripartita, compuesta de la razón, el espíritu y los apetitos. Tan solo la razón es auténticamente humana.
el espíritu es un león y los apetitos son una bestia de varias cabezas. El resultado es un continuo tira y afloja entre el alma racional y el animal que hay en nosotros, y que en este caso es más bien un auténtico parque zoológico. En Fedro representa al alma como una potencia compuesta de un carro con unas bestias de tiro aladas y un cochero. En el caso de los dioses, los caballos y los cocheros son todos buenos y de buena raza, pero en el caso de los mortales hay de todo. Entre los humanos, uno de los caballos es hermoso y bueno para el que dirige, de buena raza, mientras que el otro es lo contrario. Resulta por tanto difícil e ingrato ser cochero. Freud retomó esta metáfora para describir las difíciles relaciones entre el yo y el ello, y llevó más lejos la analogía planteando que, lo mismo que un jinete se ve a menudo obligado, si no quiere separarse del caballo, a conducirlo a donde éste quiera, de igual manera el yo traduce por lo general en acción la voluntad del ello como si se tratara de su propia voluntad. No en vano, peccare en latín significaba el paso en falso de un caballo. Y de nuevo, esta vez en Timeo, Platón desarrolla su célebre modelo localizacionista y encefalocéntrico que por mediación de Galeno ha marcado la tradición médica occidental durante 2 milenios. Todo el cuerpo es vehículo del alma inmortal, pero ésta está localizada en la acrópolis del cuerpo, en el cerebro. El alma mortal está separada en 2 partes, localizadas ambas en el torso. La que atañe a la valentía y al arrojo se ubica cerca del corazón. La que contiene los apetitos de comer, beber y de todas esas cosas propias de la naturaleza del cuerpo que se sienten como necesidades. Está alojada cerca del hígado, donde se aferra como una bestia salvaje que no atiende a razones. El corazón y el hígado serían pues órganos auxiliares del alma. El corazón palpita cuando nos emocionamos y la superficie lisa y brillante del hígado actuaría como un espejo que refleja los pensamientos de la inteligencia en los bajos instintos para controlarlos. Según Aristóteles, el alma es la forma misma del animal. Constituye un todo con el cuerpo, es el principio de vida, la razón por la cual vivimos, pero también es la función del animal. Supone para el cuerpo lo que la vista es para el ojo. Se podría pensar que tal concepción del alma resulta incompatible con el modelo tripartito, pero sin embargo Aristóteles admitía que esta alma única comprende varias facultades de las que hablaba a menudo, siguiendo el ejemplo de Platón como si fueran 3 almas distintas, aunque diferentes de las almas platónicas. Como buen biólogo, Aristóteles no se mostraba tan crítico con el alma nutritiva, que considera la base sobre la cual se levantan las otras almas, y concedía gran atención al estudio del alma sensomotriz deseante propia de los animales. A diferencia de Platón, Aristóteles localiza el alma rectora en el corazón, inaugurando así un debate entre cardiocéntricos y encefalocéntricos,
que no se resolverá hasta el siglo XVII, pero no se suele mencionar el verdadero origen de dicha teoría aristotélica, que no es otro que esencialmente embriológico. Como muchos otros sabios hicieron después de él, Aristóteles observó las diferentes etapas de incubación de un huevo de gallina y señaló que en el embrión de gallina el corazón es lo primero que se forma, de lo que dedujo que era en el corazón, principio organizador del desarrollo, donde se localiza el alma. De hecho, su modelo no se basa en las tensiones psicológicas entre el alma pensante y el animal que habita en nosotros, sino en el desarrollo de los seres vivos y en la observación comparativa de diferentes especies. Mientras Platón da forma al sentimiento de conflicto interior y anuncia el inconsciente, Aristóteles da cuenta de la estratificación de las facultades en un mismo ser, como láminas superpuestas. Plantó incluso las bases, como ya hemos visto, de la gran escala de los seres, según la cual los seres vivos pueden poseer una, dos o tres almas según su posición en la escala, según su rango como planta, animal o humano. Pero incluso en el ser humano, que se halla en la cima de la escala aristotélica, las tres almas no siempre están activas. Hay fases de la vida de un ser humano en la que su alma pensante no actúa, se queda como potencialidad. Así, por ejemplo, en los comienzos de la vida individual, el esperma o tras la fecundación, el embrión parece vivir como un vegetal, por lo que no posee más que el alma nutritiva. Adquiere poco a poco el alma sensitiva, con lo que se convierte en un animal. Y en última instancia, el alma racional, la única que tal vez proceda de fuera y que es de naturaleza divina. Veamos cómo describe Aristóteles en su obra Reproducción de los animales esta animación progresiva del embrión. No es posible, en efecto, considerar al embrión un cuerpo inanimado, absolutamente privado de vida, ya que las simientes y los embriones de animales no están menos vivos que las plantas y que son hasta cierto punto fecundos. Parece pues evidente que poseen un alma nutritiva. Luego, según se desarrollan, van adquiriendo el alma sensitiva que hace de ellos animales. En efecto, un ser no se convierte de golpe en animal y hombre, o en animal y caballo, o en cualquier otro ser vivo, pues la finalidad generativa se manifiesta al final de todo. La finalidad de la creación es el carácter particular de cada ser. En lo que respecta al alma nutritiva, las evidencias señalan que las simientes y los embriones, cuando todavía son dependientes, tan solo la poseen en potencia, pero no en activo, hasta que, como ocurre con los embriones independientes, se procuren su nutrición desplegando la función del alma nutritiva, ya que al principio estos seres parecen llevar la misma vida que un vegetal. Pero a continuación parece claro que hay que hablar de un alma sensitiva y de un alma racional, ya que es necesario que todos los seres posean estas almas en potencia antes de poseerlas en activo. Este modelo de animación del embrión será retomado por numerosos teólogos cristianos, entre ellos por Agustín y Tomás de Aquino. Servirá para distinguir entre el faetus animatus y el faetus inanimatus, base del derecho canónico de la Iglesia
hasta 1869. Galeno retomó el modelo platónico de las tres almas, concupiscente, irascible, irracional, que localiza respectivamente en el hígado, el corazón y el encéfalo. Pero su modelo es algo más que una simple metáfora o que una reificación de las tres almas en tres órganos. Buen médico, ante todo, introdujo los factores del devenir, del tiempo, del desarrollo. Si las tres almas platónicas ilustran bien las dificultades del ser humano, del cochero, para controlar y organizar sus almas inferiores, no explican desde luego cómo nacen y se desarrollan los animales, ni cómo surge del germen la forma adulta. Galeno inventa, pues, la metáfora de los arquitectos constructores y de los gobernadores, que ha perdurado hasta nuestra época y que distingue por lo menos dos almas, la que forma el cuerpo y la que lo gobierna una vez formado. En todo tipo de cuerpo sabemos que los principios de generación no son los que gobiernan. Los que construyen una ciudad no son los que la gobiernan. Lo mismo ocurre con los barcos y con las demás cosas. Unos las construyen y otros las utilizan una vez que ya están a punto. En cuanto a las tres almas platónicas, Galeno las modificó un poco para relacionarlas con los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo. El alma pensante, que razona y recuerda, se ubicaría en un órgano sólido como el cerebro, pero la sensibilidad y el movimiento se desarrollarían gracias al neuma psíquico o espíritu animal, soplo del alma, que irriga el cuerpo. Junto al concepto de un alma localizada en un órgano, el modelo galénico de circulación de los espíritus mantiene el antiguo concepto del alma como soplo. Los demás órganos del alma conservarían un papel importante en este modelo. El corazón envía el neuma vital o espíritu vital a las arterias y el hígado produce la sangre que va a las diferentes partes del cuerpo a través de las venas. Sin embargo, estas almas inferiores ya se comienzan a naturalizar, orientando el pensamiento hacia una distinción cada vez más clara entre un cuerpo físico casi mecánico y un alma pensante. Por ello, Galeno se mostraba escéptico en cuanto al alma vegetativa. ¿Se trata de un alma o simplemente de naturaleza? Puesto que las sensaciones y movimientos voluntarios son propios de los animales, mientras que la nutrición y el crecimiento son comunes a animales y plantas, estas operaciones deben atribuirse las primeras al alma y las segundas a la naturaleza. Pero si atribuimos también un alma a las plantas y para distinguir entre almas se nombra a esta alma vegetativa y a la otra sensitiva, esto viene a ser lo mismo. Lo único es que se utiliza un término en desuso. Nosotros preferimos recurrir al lenguaje habitual, por lo que diremos que los animales están regidos a la vez por su alma y por su naturaleza, mientras que las plantas tan solo están regidas por la naturaleza. Podemos añadir incluso que el crecimiento y la nutrición son obra de la naturaleza, no del alma. Pero las plantas no son las únicas excluidas del mundo animado. El alma del animal se mecaniza cada vez más, mientras que el alma pensante se diferencia cada vez más del alma como principio vital. En su sorprendente obra sobre la utilidad de las partes del cuerpo, Galeno presenta el cuerpo como una máquina maravillosamente construida por el Creador
para cumplir ciertas funciones. Esta máquina está regida por las célebres facultades naturales de las que tanto se burlaría Molière. Galeno dividía así la vida en una serie de actividades relacionadas con cada parte del cuerpo, facultades propias a la acción ejercida por esta parte. Adjudicaba a las venas una facultad sanguínea, al corazón de generación del pulso, al estómago de cocción, etc. Estas facultades creadas ad hoc para dar nombre a cada función suponen un tipo particular de finalismo, así como un malentendido, que consiste en creer que basta con poner nombre a un fenómeno para explicarlo. Galeno pensaba así que nombrando unos procesos que no se comprendían, como la facultad sanguínea o configuradora, podía controlar mejor al animal que hay en nosotros. De la misma manera que hoy en día parecemos convencidos de que dando un nombre a cada uno de los 30.000 genes nos acercamos a la comprensión de su funcionamiento. La observación de la organización de los animales, tan perfecta en todas sus partes, incluso en los más pequeños, provocaba la admiración de Galeno ante la sabiduría y el arte del obrero, y su entusiasmo parece a veces anticipar el tono de la teología natural de William Paley. La existencia de Dios se demostraría y justificaría por la existencia de un orden natural racional y acabado. Su bondad y sabiduría se manifestaría en el hecho de que ha dotado a cada ser de los órganos y del aspecto adecuados. Observando también huevos de animales, Galeno creyó descubrir que el embrión se formaba a partir del hígado. Este error se debe, como es común entre los científicos, a una necesidad lógica. Si el ser humano adquiere sucesivamente las tres almas, vegetativa, animal, irracional o humana, también debe adquirir sucesivamente los órganos correspondientes, es decir, el hígado, el corazón y el cerebro. Incluso un excelente observador como Galeno se equivoca y ve lo que quiere ver. Una última diferencia capital con las almas platónicas es que las tres almas de Galeno son mortales. Existen en función de la composición del cuerpo de los 4 tipos de temperamentos: cálido, frío, seco y húmedo, o de los 4 humores hipocráticos que lo componen: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Tras la muerte, el cuerpo se desagrega y el alma desaparece. Esta idea del alma, derivada de la mezcla de los humores, no tiene evidentemente nada que ver con el planteamiento atomista de un cuerpo compuesto por azar a partir de partículas, idénticas o diferentes, y estructurando mediante el funcionamiento, la función crea al órgano. Galeno era extremadamente finalista y reconocía en la organización de la vida el arte del creador. Al igual que Aristóteles, sometía la materia a la forma y a la función. La belleza es lo que suele sorprender al ignorante, mientras que el artista admira la belleza de toda la obra. Pues bien, instruíros sobre las maravillas de la naturaleza. No os detengáis en las diferencias materiales, sino que considerad el arte desnudo. Cuando examinéis la estructura del ojo, pensad que se trata del órgano de la visión. Cuando examinéis el pie, considerad que es el órgano para caminar. De hecho, la complexión, el temperamento, planteados por Galeno,
se aproximan a lo que los médicos han denominado desde Hipócrates el terreno, la constitución particular de cada organismo, que sin embargo puede verse modificada por factores externos como el clima, la alimentación, el vino, las drogas, los venenos. Esta naturalización o desanimación del cuerpo y de sus funciones, comenzada por Galeno, se prosiguió a lo largo de la Edad Media cristiana. Mientras Pablo retomaba de nuevo la teoría de las tres almas, distinguiendo entre espíritu o intelecto, alma y cuerpo. La psique animaría el cuerpo, mientras que la neuma se abriría a la influencia del Espíritu Santo. Agustín, por su lado, distinguía entre alma pensante, el hombre interior de Pablo, y el cuerpo en su conjunto, y comparaba la unión de ambos a la de un jinete y su caballo. Con el paso de los siglos, el alma se ha ido retirando poco a poco, como la pleamar. Se ha retirado así del hígado, de la sangre, del corazón, para refugiarse en el cerebro, donde se intenta localizar en un nidus anatomicus preciso, y donde aún se aloja hoy en día, por lo menos en la imaginación de la mayor parte de nuestros contemporáneos. La tripartición perduró, sin embargo, en los modelos sobre el alma humana pensante. En su forma más simple, se componía de tres facultades: el sensus communis, la razón y la memoria, ubicándose cada una en una cavidad cerebral. El cerebro se convirtió así en un auténtico templum del alma, con su vestíbulum, su consistorium y su apoteca. En cuanto a los espíritus vitales y psíquicos, continuaron soplando durante siglos hasta el descubrimiento de la naturaleza eléctrica de la conducción nerviosa. Una ciencia moderna, sin embargo, la embriología, ha confirmado por lo menos parcialmente la intuición de los filósofos de la antigüedad en cuanto a la existencia de tres almas que se encajan como muñecas rusas. Los óvulos de los anfibios, de los pájaros y de los mamíferos contienen dos gradaciones morfogenéticas que forman un área animal, que es responsable de las estructuras anteriores del cuerpo, y un área vegetativa que es el origen de las estructuras posteriores, así como del tracto digestivo. Cuando el óvulo se divide para formar un animal multicelular, tras las etapas de mórula y de blástula, en la etapa de gastrulación, las células se disponen en tres capas germinativas. Las células anteriores forman entonces la capa externa o ectodermo, que es el origen del sistema nervioso y de la piel. Las células medianas, situadas en el ecuador de la blástula, forman el mesodermo, del que procede la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos, los músculos, las gónadas, los riñones y el esqueleto. Las células posteriores, finalmente, se invaginan para formar el endodermo, origen del interior del tubo intestinal y sus glándulas, el hígado y el páncreas. De hecho, algunos animales que están próximos a las plantas, como las hidras, las medusas, las esponjas o los corales, carecen de mesodermo, la antigua alma animal. Tan solo cuentan con la capa vegetativa y el ectodermo. De hecho, el modelo de las tres almas continúa rondando nuestra imaginación. ¿Cómo no escuchar en los debates de la actual bioética en torno al aborto y a las investigaciones con embriones los ecos de las tres almas
de Aristóteles y de Tomás de Aquino, cuando la legislación francesa considera a un embrión de menos de 12 semanas como una cosa que pertenece únicamente a la madre, que puede, por tanto, destruirlo sin cometer ningún crimen, esto significa que se trata, según el legislador, de un ser únicamente vegetativo. En cuanto al feto no viable, entre la 13ª semana y el 6º mes, relativamente protegido por la ley, pues el aborto tan solo puede aplicarse por motivos terapéuticos, ya está dotado a todas luces de vida animal, puesto que se mueve y siente. Tan solo a partir del 6º mes, cuando se convierte en feto viable, es considerado completamente humano. En el momento del nacimiento será sujeto de pleno derecho. El concepto aparentemente abstruso de ser humano potencial corresponde al fin y al cabo al concepto aristotélico del embrión humano dotado de alma pensante, no de hecho, pero sí en potencia. La posición actual de la Iglesia Católica, que defiende la humanidad del embrión a partir del comienzo de su vida biológica, está más en consonancia con los datos de la ciencia moderna, que no alberga ninguna duda de que, desde su concepción, el embrión es un individuo nuevo, único e irreemplazable. Pero el problema de la jerarquización del alma recupera toda su actualidad, sobre todo en las nuevas dificultades que surgen entre nuestros contemporáneos con respecto al final de la vida, en la aplicación de los criterios de muerte cerebral y en las nuevas demandas de una legislación sobre la eutanasia. Y la situación en la que se encuentran las personas reducidas a su alma vegetativa, que parecen destinadas a convertirse en reservas de órganos para trasplantes o en seres cuya vida está desprovista de valor, muestra claramente la insuficiencia de la concepción actual de las almas inferiores. Filogénesis, ontogénesis y estratigrafía del alma, de los padres que reposan en nuestro fondo como los vestigios de montañas derrumbadas. Rilke, tercera elegía de Duino. Ya tuvimos ocasión de meditar sobre las cadenas de antepasados y las obsesiones filogenéticas de Haeckel, pero volvamos a su teoría de la recapitulación, que plantea la animalidad del ser humano no solo en su pasado,
sino también en su propia historia. Esta ley, según la cual la ontogénesis recapitula la filogénesis, relaciona las metamorfosis del organismo individual durante el breve periodo de su desarrollo embrionario con las metamorfosis de la evolución de las especies a lo largo de los milenios pasados. Así es como un óvulo humano fecundado repetiría de manera abreviada todas las etapas de la evolución. Tendría primero el aspecto de un protista, parecida a la urcel, célula primitiva, luego el de un pez, un reptil, un mamífero inferior, etc. Para que cada ser humano alcance su forma adulta, debería pues recorrer previamente, en cierto modo, todas las formas de sus antepasados. Y para un monista militante como Haeckel, esta recapitulación de la filogénesis también se aplica, por supuesto, al alma humana. Describió de este modo, con su inimitable estilo, los 8 estados fundamentales de la filogénesis del alma, cuya trayectoria retrasó a continuación en el desarrollo individual del ser humano. Número 1. Protozoos unicelulares con una simple alma celular, infusorios. Número 2. Protozoos multicelulares con un alma cenobial, cataltactos. Número 3. Primeros metazoarios con un alma epitelial, platodarias. Número 4. Antepasados invertebrados con un simple ganglio cerebral, gusanos. Número 5. Vertebrados acéfalos con un simple canal medular carente de cerebro, acraneados. Número 6. Craneados con cerebro formado por 5 vesículas cerebrales, craneados. Número 7. Mamíferos con desarrollo prominente de la corteza cerebral de los hemisferios, placentarios. Número 8. Monos antropoides superiores y los hombres con órganos de pensamiento en el propio cerebro, antropomorfos. Expresado de una manera menos poética, cuando el minúsculo espermatozoide que se desplaza agitando su flagellum vibrátil como un infusorio se encuentra con el joven óvulo que se mueve como una ameba. Se produce entre ellos un amor celular sexual. Cuando el animálculo espermático se abre camino con su cabeza, es decir, con su núcleo, a través del cuerpo del óvulo, éste segrega una fina membrana que lo protege de los otros machos competidores, y los dos núcleos, macho y hembra, se fusionan para producir la célula madre que después va a engendrar a todo el organismo. El embrión de alma de la célula madre es pues el resultado de la fusión de las almas celulares de los gametos pertenecientes a los padres. Entonces comienza, tanto en el ser humano como en todos los animales, el desarrollo individual mediante repetidas divisiones, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 células, en un principio idénticas, forman una masa en forma de pequeña mora denominada mórula. Después, en el interior de esta masa se crea una cavidad y la mórula se transforma en una pequeña esfera hueca, la blástula. Según Haeckel, el alma de estas primeras asociaciones celulares sería comparable a la de las colonias u hordas celulares que se dan entre plantas, infusorios o rizópodos. Sería algo así como un alma doble. Las células individuales conservan su alma celular y a esta se añade el alma cenobial de la colonia. El desarrollo prosigue por diferenciación, formando primero
diferentes tejidos y después diferentes órganos. La blástula crea así una forma embrionaria muy característica. La gástrula, dividida en dos capas, el endodermo o intestino primitivo, capa vegetativa, y el ectodermo, capa animal, que desarrollará la piel, los órganos sensoriales y el sistema nervioso. Así se construyen almas de tejidos, una de las cuales, el ectodermo, se va a especializar posteriormente en formar el verdadero órgano del alma, el cerebro. Cada uno de los grupos de animales superiores posee un órgano de alma propio. Las medusas, especialmente queridas por Haeckel, lo llevan en forma de anillo en el borde del sombrero. Los gusanos tienen un par de ganglios cerebrales sobre la boca. Los insectos, un anillo nervioso esofágico que se prolonga desde el vientre formando la médula ventral. Doble cordón en forma de escalera. Los vertebrados, en cambio, tienen una médula dorsal con el extremo superior más desarrollado para formar el cerebro. El órgano del alma, el cerebro, es, según Haeckel, el más perfecto de todos, pero toda célula viva posee propiedades psíquicas y por tanto la vida psíquica de las plantas y de los animales multicelulares es el resultado de las funciones psíquicas de las células que componen su cuerpo. En los grupos inferiores, por ejemplo, las algas y las esponjas, todas las células del cuerpo contribuyen a la función psíquica a partes iguales, pero en los grupos superiores, este papel, en virtud de la división del trabajo, tan solo incumbe a una parte de las células, las elegidas, las células psíquicas. La teoría haeckeliana de la recapitulación, aunque inexacta, resultó muy inspiradora en biología y fue retomada y reelaborada en muchas otras disciplinas. Los pediatras, por ejemplo, entre otros, el famoso Dr. Spock en 1998, comenzaron a describir a los niños como seres que apenas han superado la animalidad. Piaget expulsó las etapas de desarrollo del niño, recapitulando la evolución de la especie. El padre de la criminología, Cesare Lombroso, en 1876, se inspiró en ella para elaborar su teoría del criminal nato, cuyo desarrollo se habría detenido en la etapa de bestia salvaje. Zola también se inspiró en esta teoría para plantear su personaje de Lantier en la novela La bestia humana. También el psicoanálisis está muy influenciado por la teoría de la recapitulación. Freud era un partidario convencido de la misma, y cuando estudió el yo y el ello, preguntándose sobre su filogénesis, llegó a la conclusión de que su diferenciación se remonta no solo al hombre primitivo, sino también a seres vivos mucho más simples, ya que es la expresión necesaria de la influencia del mundo exterior. De hecho, concibió la neurosis como un atavismo, como una pervivencia de estados mentales infantiles en la edad adulta. En su célebre análisis del caso del presidente Schreber, por ejemplo, utiliza el paralelismo clásico de la recapitulación cuando sitúa en el mismo plano evolutivo a nuestros ancestros primitivos a los salvajes, que serían de alguna manera supervivientes modernos de aquella época, a los niños que recapitulan a los ancestros adultos en términos haeckelianos y a los neuróticos con fijaciones en la etapa infantil, es decir, primitiva.
pero el desarrollo más insólito de esta teoría lo encontramos en el psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi, apóstol del retorno al útero materno, de la regresión intrauterina. Su teoría se sitúa en una especie de biología de las profundidades, de inconsciente biológico, perteneciente a etapas hace tiempo superadas por la evolución del individuo y de la especie. ¿Qué pasaría, se pregunta Ferenczi, si la existencia intrauterina de los mamíferos no fuera más que una repetición de la vida en la época marina? Si el nacimiento no fuera sino una recapitulación individual de esa gran catástrofe que obligó a tantas especies y seguramente también a nuestros ancestros animales a adaptarse a la vida en tierra firme debido al desecamiento de los mares y especialmente a renunciar a la respiración branquial para desarrollar órganos adecuados para respirar al aire libre? Si fuera cierto que la vida en el líquido amniótico intrauterino supone una recapitulación del océano primordial, el coito no sería únicamente una acción simbólica mediante la cual el individuo revive los placeres de la existencia intrauterina, la angustia del nacimiento y finalmente la alegría de escapar sano y salvo al peligro. Cuando el individuo se identifica con la verga que penetra en la vagina y con las células espermáticas vertidas en el cuerpo de la mujer, también recrea de manera simbólica ese peligro mortal que sus ancestros animales, gracias a circunstancias ambientales favorables, lograron superar con éxito cuando la catástrofe geológica desecó los océanos. Pero Ferenczi no se conformaba con explicar mediante la teoría de la recapitulación la identificación simbólica entre el útero materno y el océano y la tierra, y entre el pene y el niño y el pez. Fue más allá, para explicar la fusión de los espermatozoides con el óvulo en el momento de la fecundación, evoca la existencia unicelular de los tiempos primitivos y la catástrofe primitiva, causa del desorden que obligó a esos seres unicelulares a fusionarse. Se trata de la misma hipótesis planteada por Freud en Más allá del principio del placer, basándose en la fantasía poética de Platón desarrollada en El banquete. Esta regresión talásica se remontaría incluso más allá de la tranquilidad acuática del medio uterino, a la noche de los tiempos, antes incluso que el origen de la vida. Ferenczi cree reconocer en el orgasmo y en la paz que lo sigue la misma calma que antecede a la aparición de la vida, es decir, la paz muerta de la existencia inorgánica. Un último avatar poético y fascinante de la teoría de la recapitulación lo encontramos en uno de los más recientes libros del neurobiólogo Jean-Didier Vincent, La vie est une fable, en 1998. En esta obra autobiográfica, el autor, partiendo de la fusión del espermatozoide paterno y del ovocito materno sobre la moqueta de una habitación del Hotel Trianon Palace de Versalles, hasta el individuo posando en la foto que adorna su documento de identidad, recapitula toda la filogénesis desde Luca, la primera célula moderna, pasando por los amores caníbales de un ancestro microbiano que devora a una linda bacteria para formar una mitocondria, la agregación de una colonia de unicelulares para formar un organismo multicelular que se convertirá en pez, en reptil y finalmente en ser humano. Más o menos en la época de Haeckel, el gran neurólogo inglés John
Hughlings, Jackson, gran admirador de Spencer, elabora la segunda gran teoría moderna del animal interior, una auténtica estratigrafía del alma que situará al animal en el corazón mismo de nuestro cerebro. Básicamente, su modelo consiste en lo siguiente: la construcción del cerebro, tanto en el individuo en desarrollo como a lo largo de la evolución de las especies, se realiza mediante adición de capas sucesivas cada vez más complejas, cada una de las cuales recubre e incorpora la estructura subyacente. El sistema nervioso del ser humano adulto contendría pues 3 niveles jerárquicos desarrollados a lo largo de la evolución filogenética y de la ontogénesis. Estos 3 niveles serían funcionalmente diferentes. Los niveles superiores contendrían una representación de los inferiores, y cada nivel se dedicaría especialmente a una parte del cuerpo. El nivel superior, asociado al pensamiento racional y a la conciencia, controlaría a los niveles inferiores animales. En algunas perturbaciones neurológicas y en la mayoría de las relacionadas con la locura, dicho control se debilitaría y aflorarían los niveles más bajos, primitivos e incontrolados. Es la teoría de la disolución. Como buen inglés, Jackson utiliza para la descripción de su modelo la metáfora de la jerarquía de la Marina Militar. Si un miembro del Consejo del Almirantazgo cae enfermo, los demás pueden cubrir su tarea trabajando un poco más. Pero si todo el mando supremo es eliminado por el enemigo o por un atentado, las consecuencias pueden ser mucho más graves, pues el nivel jerárquico inferior, mal informado y carente de una visión de conjunto, tiene muchas posibilidades de cometer errores. Lo mismo ocurre, según Jackson, con los enfermos que sufren lesiones cerebrales. La conciencia de un enfermo neurológico no es un fragmento dañado de la conciencia normal, sino la conciencia que aflora de niveles inferiores. Aunque Jackson no hable nunca del alma, pues concibe el cerebro como una máquina sensomotriz y desarrolla un modelo puramente materialista, resulta inevitable pensar en las 3 almas encajadas de los pensadores de la antigüedad, ubicadas en los 3 niveles del órgano del alma, el cerebro. La influencia de este modelo sobre la teoría freudiana del yo, el superyo y el ello parece innegable. En el yo y el ello, Freud aporta, junto a la metáfora del jinete y del caballo, que ya hemos visto en Platón y en Agustín, una descripción neuroanatómica del yo, parecida al famoso homúnculus o maniquí de los neurólogos, que ilustra la representación somatotópica de las diferentes partes del cuerpo en el córtex cerebral. Dicha descripción resulta totalmente jacksoniana. Resulta fácil percibir que el yo es una parte del ello que ha sido modificada por la influencia directa del mundo exterior y por mediación de la conciencia-percepción. Representa hasta cierto punto una prolongación de la diferenciación superficial. Se esfuerza por extender sobre el ello y sobre sus intenciones la influencia del mundo exterior, de sustituir el principio del placer que controla el ello por el principio de realidad. La percepción es para el yo lo que el instinto o el impulso instintivo son para el ello. El yo representa todo lo que solemos considerar razonable o sabio, mientras que el ello, al contrario, está dominado por las pasiones. El yo es ante todo una entidad corporal
no únicamente una entidad con superficie propia, sino una entidad que corresponde a la proyección de una superficie. Podemos acudir a una analogía anatómica comparándolo al maniquí cerebral de los anatomistas, situado en la corteza cerebral, con la cabeza abajo, los pies en alto, los ojos girados hacia atrás y con la zona del lenguaje en la parte izquierda. Por otro lado, la famosa metáfora arqueológica de la ciudad de Roma, propuesta por Freud en El malestar en la cultura, también parece inspirarse en la estratigrafía jacksoniana. Tomemos como ejemplo aproximativo el desarrollo de la citá eterna. Imaginemos ahora que en vez de un lugar con edificios fuera un ser psíquico con un pasado tan rico y tan amplio, donde nada de lo producido se perdiera y donde todas las fases de su desarrollo antiguo subsistieran aún al lado de las más recientes. Refiriéndonos a Roma, esto significaría pues que en el Palatino todavía se elevarían hasta su altura original los palacios imperiales y el Septisonium de Séptimo Severo, que en las almenas del castillo de Sant'Angelo aún se alzarían las bellas estatuas que las adornaban antes del asedio de los godos, etc. Pero aún más en la plaza del Palazzo Caffarelli se elevaría de nuevo el templo de Júpiter Capitolino, sin necesidad, sin embargo, de demoler el palacio. Y no solo en su forma definitiva, la que contemplaron los romanos del imperio, sino también en su forma etrusca primitiva, cuando aún estaba decorado con antefijas de cerámica. En la ubicación actual del Coliseo podríamos admirar también la Domus Aurea de Nerón, hoy en día desaparecida. Podemos encontrar entre los neurólogos contemporáneos una nueva versión de la estratigrafía jacksoniana, curiosamente mezclada con la recapitulación de Haeckel y el alma tripartita de la Edad Antigua. Me refiero al cerebro triúnico, 3 en 1, propuesto por Paul MacLean en los años 60. Según dicho modelo, el ser humano poseería 3 cerebros superpuestos, cada uno de los cuales tendría su propia forma de conciencia y correspondería a 3 etapas de la evolución, como las 3 almas, vegetativa, deseante y racional, de la antigüedad. Estos 3 cerebros se desarrollarían sucesivamente en el embrión. El ser humano se hallaría pues en la embarazosa situación de haber recibido de la naturaleza 3 cerebros que, a pesar de sus grandes diferencias estructurales, deben comunicarse y funcionar conjuntamente. El cerebro más antiguo, fundamentalmente reptiliano, preside los instintos. El segundo, el cerebro límbico, heredado de los mamíferos inferiores, gestiona los sentimientos. El tercero, el neocórtex, corresponde a un desarrollo reciente en los mamíferos y es el que asegura la conciencia y ha hecho del ser humano lo que es. Para representar alegóricamente a estos 3 cerebros en uno, MacLean imagina a un psiquiatra que pide a su paciente que se siente y que comparta el diván con un caballo y con un cocodrilo. Cada tipo de cerebro, reptiliano, paleomamífero y neomamífero, tendría su propia forma de inteligencia, su propia memoria especializada y sus propias funciones motrices y de otro tipo. Aunque los 3 cerebros estén estrechamente interconectados,
y dependan funcionalmente unos de los otros, está probado que cada uno es capaz de actuar independientemente de los otros dos. De hecho, los 3 cerebros de MacLean corresponden a 3 niveles del telencéfalo, la parte anterior del cerebro. El cerebro reptiliano o complejo R o incluso cerebro hipotálamo comprende las estructuras comunes entre reptiles y mamíferos, los ganglios o núcleos grises centrales, es decir, la parte anterior y más evolucionada del cerebro reptiliano. Así viene a cubrir todo lo que resulta inferior en el árbol filogenético, núcleos talámicos e hipotalámicos del diencéfalo, tubérculos cuadrigéminos y pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, núcleo rojo, sistema reticulado, bulbo, cerebelo y parte terminal de la médula del rombencéfalo. El bulbo raquídeo se remontaría a los peces que vivían hace 400 millones de años. El sistema límbico o paleomamífero es común a todos los mamíferos. La definición de MacLean incluye además del lóbulo límbico de Broca el circuito de Papez en 1937. Comprende un anillo externo con respecto al cuerpo calloso, el giro singular y un arco interno compuesto por el septum y el área septal, los tubérculos mamilares, el hipocampo, la amígdala y el fornix. En el sistema límbico, MacLean distingue 3 zonas: la septal, implicada en los comportamientos sexuales y en la agresividad; la amigdaliana, implicada sobre todo en la nutrición y en la agresividad. En cuanto al hipocampo y a los cuerpos mamilares, están implicados en la elaboración de las emociones y de la memoria a corto plazo. La tálamo singular, que incluye el aparato olfativo y es sustrato natural de la empatía, la compasión y la preocupación por la suerte de las otras especies. Y por fin, el cerebro neomamífero, desarrollo tardío en la evolución y cima del nivel humano, ofrece, según MacLean, una amplia pantalla neuronal para la representación del mundo en el lenguaje simbólico. En algunos primates evolucionados, el neocórtex se convertiría en algo peligrosamente parecido a un potentísimo ordenador desprovisto de corazón. El cerebro prefrontal, al girar su mirada hacia sí mismo, permite un sentimiento de identificación visceral con otro individuo. Se puede considerar la teoría de los 3 cerebros de MacLean una versión moderna de la difícil coexistencia del espíritu humano con las almas inferiores. Las numerosas representaciones de santos y ángeles exterminando a un dragón posiblemente simbolicen este mismo conflicto. Más recientemente, el neurólogo norteamericano Antonio R. Damasio, 1999, de origen portugués y católico, tal vez debido a lo cual sea más sensible a las cuestiones de la encarnación del espíritu, ha propuesto una nueva versión de la estratigrafía del alma tripartita, basándose en los conceptos holísticos de homeostasis y de organismo. Plantea así la existencia de un proto-yo, santuario interno de la regulación biológica, sumido en las profundidades del cerebro, en áreas evolutivamente primitivas
como el tronco cerebral y el hipotálamo. Este protoyo, que actúa de alguna manera como lazo entre la vida y la conciencia, sería simplemente el precursor no consciente de los niveles del yo. Encarnaría la representación del organismo en el interior del cerebro con el conjunto de dispositivos inconscientes que aseguran una relativa estabilidad del cuerpo necesaria para la supervivencia, como los mapas corporales o las regulaciones de la segregación de hormonas. La misma conciencia queda así dividida en dos tipos, articulados entre sí. El primero y más importante sería la conciencia núcleo o yo central, que es el que dota al organismo de un sentimiento de identidad en relación a un lugar y un momento. No es una conciencia exclusivamente humana, pues no depende de la memoria convencional, de la memoria de trabajo, del razonamiento ni del lenguaje. Damasio cita al respecto la bella definición de T.S. Eliot: mientras dure la música, se es música. La sede hipotética de la conciencia núcleo se halla en algún punto entre el córtex singular y el tálamo, y tal vez también en los culículos superiores y en el córtex prefrontal. Estas zonas cerebrales, evolutivamente bastante antiguas, son también las primeras cuya actividad se ha podido observar mediante técnicas de visualización en los niños recién nacidos y durante los primeros meses de vida. La conciencia extensa o yo autobiográfico es más compleja. Se extiende hacia el pasado y hacia el futuro y depende de la memoria convencional y de la memoria de trabajo. Este tipo de conciencia superior se despliega con la historia del individuo y se enriquece con cada nuevo recuerdo. El pasado y el futuro anticipado se representan conjuntamente en el aquí y el ahora, formando una visión panorámica cuyo alcance resulta tan vasto como una novela épica. La conciencia extensa también existe en animales no humanos, como los monos y los perros, pero alcanza su expresión superior en el ser humano, el cual la enriquece y potencia mediante el lenguaje que traduce y pone palabras a las imágenes, al relato no verbal producto de esta conciencia extensa. El soporte neuroanatómico del yo autobiográfico es muy amplio. Incluye las estructuras evolutivamente más recientes situadas en el córtex temporal, el córtex frontal de orden superior y ciertos puntos subcorticales como los núcleos amigdalianos. El sujeto pensante está, por tanto, según Damasio, bien anclado, encarnado en el organismo vivo. La conciencia comienza por el sentimiento de uno mismo. El sentimiento del propio cuerpo y las emociones resultan esenciales para la aparición de ese sentimiento de conocimiento que es la conciencia.